no tiene final, que indaga en el ánimo femenino hasta grandes profundidades, que plantea una relación ya de arranque muy sorprendente. Sonia, que es... porque el argumento es donde se puede profundizar muchísimo, ¿no? O sea, Sonia es una cantante de ópera que interpreta Cristina, que ha sido abandonada ferozmente por su gran amor y compañero chelista, que va a estar toda la obra presente, pero sin estar físicamente. Ante el abandono de este hombre y el dolor que ella siente y la ruptura emocional tremenda, contrata los servicios de Nancy, una prostituta de lujo, que interpreta Mireia. Y fruto de esta relación, digamos que el marido, el chelista, está presente en el instrumento que Marina interpreta. Fruto de esta relación, porque ella contrata a la prostituta para que seduzca a su marido y le cuente todo lo que ocurre con él, o sea, los detalles sexuales y también los otros. Yo decía que el autor profundiza muchísimo en el ánimo femenino y que para nosotros ha sido muy sorprendente ver cómo esta estructura de capas nos iba ofreciendo cada vez más cosas sorprendentes. A mí por lo menos me ha enseñado muchísimo y hacía falta que el trabajo sea de Cristina que de Mireia, y también las composiciones musicales, fuéramos a full en esta historia, porque quedarse a medias no nos servía, ¿no? En cuanto a la composición musical, nos ha ayudado, digamos, a rematar la operación, porque el cello y la gran interpretación de Marina nos lleva a veces la pieza, que es lo que a mí yo pretendía, a veces hacia momentos más simbólicos, a veces incluso de carga casi onírica, que hacen que en ciertos momentos la pieza, ¿no?, digamos que tenga una doble o una triple profundidad en lo que ahí ocurre, porque hay momentos de recuerdo y de sensaciones en los que era muy necesaria el acompañamiento musical. Y después, y como no, fruto también de estos encuentros, el gran aprendizaje que ellas dos, las dos, sea Nathalie que Sonia, reciben de su liberación, digamos, final. Y de ahí también surge, pues claro, momentos muy cómicos, porque claro, si te están contando ciertas cosas, la sorpresa de Sonia a veces ha sido, en este sentido, muy sorprendente para todos, ¿no?, de cómo esas cosas pueden evolucionar. Nathalie X, hay dos versiones que se han hecho en cine, una francesa y una americana, y yo, como 2 o 3 semanas antes, había visto la versión americana, Chloe, protagonizada por Julianne Moore. Y yo hace exactamente ahora 5 años que no he hecho teatro. Me han ofrecido varias cosas. Yo dejé inactiva mi empresa, mi productora Nueva Comedia, hace 5 años, y después de casi 20 años produciendo, y decidí que hasta que no me surgiera un proyecto interesante, que no iba a volver al teatro. Entonces me han ofrecido varias cosas durante estos 5 años, y cuando vi Chloe, la estuve viendo en casa. Y mi primer pensamiento fue, por un texto así, yo sí volvería al teatro. Y curiosamente, a las 2 o 3 semanas me llegó la propuesta a través de María. Me sorprendió tanto que dije, pero bueno, ¿cómo puede ser esto, no? ¿Cómo son los azares de la vida? Pero es tal y como os lo estoy contando, ¿no? Y estoy pues realmente muy ilusionada. Es una obra fantástica. No sé si alguno habéis conocido el texto a través de las películas o, en fin, el texto en sí. Creo que tiene todos los ingredientes que pueda tener para que una actriz pues, se pueda ilusionar con el proyecto. Es un personaje con muchísimos dobleces. Lo importante es lo que no se dice más que lo que se dice, las contradicciones que tiene el personaje, es decir, tiene todos los ingredientes para que le pueda fascinar a una actriz. Y yo he tenido la suerte pues, de poder hacer este personaje, Sonia. También, bueno, quiero hablar de Carlos, que de verdad sin él hubiera sido muy difícil sacarle todo ese
todo ese subtexto que tiene el texto. Es un director que no nos conocíamos hasta ahora, pero es un hombre con muchísimo criterio. Pocas veces yo me he encontrado con un director con tantísimo criterio, con las ideas tan claras. Bueno, yo decir que estoy muy contenta de estar muy ilusionada de estar aquí, de estrenar mañana, de poder estar toda esta semana aquí en Valencia y en un teatro tan bonito como es Italia, y muy contenta del equipo, que para mí ha sido un regalo y un placer rodearme con gente con talento, con ganas, con ilusión, y que yo creo que hemos creado algo pues desde el trabajo, desde el cariño, y le hemos puesto nuestra alma al proyecto, y deseando pues que sea un éxito, claro, que yo creo que lo va a ser, porque tal como decíamos, el texto es un texto que es muy interesante, los personajes, la evolución de los personajes, tiene muchos ingredientes para que al público le guste.